3. A los 27 años acabé mi aprendizaje y pasé a ser maestro, aunque seguí trabajando con José. Durante mi juventud, algunos aprendices habían sentido celos de mí, porque lo consideraban mi padre, aunque yo hubiera podido decirles que José servía a Dios tratando a todos sus trabajadores con el mismo respeto que sentía hacia su propio trabajo. Cuando me mostraba escrupuloso en mis labores, José asentía con la cabeza y decía: habría sido un buen carpintero, si Dios así lo hubiera dispuesto. Yo no comprendía sus palabras. Cuando me decía esas cosas, me volvía la espalda, como si apretara los labios para no revelar un secreto. Como era ya mayor, tenía mala memoria, y no recordaba que me había revelado ese secreto, la verdadera historia de mi nacimiento, cuando tenía 12 años. Pero menos aún lo recordaba yo, ya que me había relatado aquellos sucesos durante nuestro viaje de vuelta a Nazaret procedentes del gran templo de Jerusalén, y lo que oí era tan ajeno al entendimiento de un niño, que poco después de nuestro regreso, sufrí una prolongada fiebre. Todo lo que me contó José parecía haberse desvanecido. Sin embargo, no creo que fuera la fiebre lo que me hizo olvidar, sino mis pocos deseos de recordar sus palabras. Hasta 18 años después, cuando tenía 30, y lloraba la muerte de José, no me acordé de lo que me había contado cuando tenía 12. En aquel tiempo, mi familia, junto con otros esenios de Nazaret, ricos y pobres, peregrinaba a Jerusalén la semana antes de Pascua, todos ataviados de blanco, y en tan gran número, que nada había que temer de los salteadores de caminos. El viaje duraba 3 días, caminando desde el alba a la anochecida por las colinas, valles y desiertos que separan Nazaret de Jerusalén. Sin embargo, tras mi 12º cumpleaños, no volvieron a repetir esa peregrinación. Resulta que, al emprender el regreso, mientras el grupo cruzaba la última puerta de Jerusalén, me escabullí y corrí hacia el gran templo. Como todos los niños de Nazaret iban juntos, mi madre no se apercibió de mi ausencia hasta bien entrada la mañana. Al no encontrarme entre amigos, parientes ni vecinos, María y José regresaron a toda prisa al gran templo, y allí me hallaron en uno de los patios, con varios sacerdotes y doctores de la ley. Para asombro de mis padres, no solo estaba tranquilamente sentado entre aquellos maestros, sino que hablaba con ellos. Según José y María, mis palabras eran dignas de un profeta, un milagro. Cuando, tras la muerte de José, empecé a sentir la necesidad de predicar, le pregunté a mi madre qué había dicho aquel día en el templo, 18 años atrás. Pero lo único que me respondió fue que mis palabras eran tan sagradas que no podía repetirlas, del mismo modo que no podía pronunciar el nombre del Señor en voz alta. Y sin embargo, en el mismo momento de su negativa, me llegó un recuerdo más claro de aquel momento, y yo también quedé complacido de mi sabiduría. ¿Qué fue, pues, lo que dije? Los pensamientos que expresé, más que sagrados, eran difíciles de comprender. Pues, en aquellos años, los sabios de la sinagoga a menudo mantenían doctas discusiones acerca del Verbo, la palabra de Dios. ¿Había estado siempre el Verbo con Dios? El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero eso fue escrito muchos años después de mi muerte. Cuando yo tenía 12 años, esa era una cuestión aún debatida. ¿Había hecho Dios nuestra carne para que fuera igual que la de los animales, o nos había creado solo como manifestación suya? Recuerdo ahora que les dije a aquellos doctos ancianos que el Verbo había vivido primero en el agua, al igual que el aliento que lleva nuestra habla surge de nuestras bocas en forma de nube en las frías mañanas de invierno. Pero las nubes también traen lluvia, dije, y así el Verbo vive en el agua de nuestro aliento. Por ello pertenecemos a Dios. Pues sabemos que todas las aguas son suyas, del mismo modo que todos los ríos desembocan en el mar. En aquel tiempo, los sacerdotes le dijeron a mi madre: nunca habíamos oído hablar con tanta sabiduría a alguien tan joven, y supuse que fue este elogio lo que hizo que José se decidiera, durante el regreso a Nazaret, a contarme la historia de mi nacimiento. Lo que ahora relato es cómo esa historia me volvió a la memoria en el 30º año de mi vida, mientras rezaba en el entierro de José. Entonces volví a ver ante mí su tensa expresión en el momento en que, mirándome a los ojos, me dijo que no era mi padre.